Estoy muy complacido de estar en la universidad. Cuando recibí la invitación me emocioné bastante venir a presentar las ideas que he desarrollado a lo largo de mi investigación, desde mis estudios de doctorado, incluso un poco antes, tratando de formular un programa de pregrado aquí en Colombia. Y bueno, voy a contar hoy, espero no extenderme mucho, en un progreso de una idea que he venido desarrollando. Son cerca de 8 años de investigación en torno a un concepto que he llamado viscosidad social, que tiene que ver con la manera como yo interpreto la forma como el diseño participa en la interacción social. Pues un poco de mi trayectoria: yo me formé como diseñador industrial en la Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en Milán hace bastantes años, en el 96, en Domus Academy. Eran otros tiempos, como otro espíritu de investigar, no tanto en la investigación formal, sino más bien en la exploración de la estética de los productos. Y al regresar a Colombia, tuve una invitación muy especial de participar en el desarrollo del programa de pregrado de la Universidad ICESI en Cali. Y con los años propuse que se construyera un programa en diseño de medios interactivos. Construí el currículo del programa, pero en ese proceso de construcción sentía un poco de carga de responsabilidad y de irresponsabilidad de pensar un programa de medios interactivos cuando en realidad acababa de suceder la explosión de la burbuja de las .com en el 2002. Y pues no sabía bien en realidad hacia dónde iba el tema, pero creo que tenía una gran inspiración por las artes electrónicas, una gran inspiración por algunos desarrollos tecnológicos, cosas que estaban sucediendo en el desarrollo, como de traer tecnologías al proceso de diseño. En gran parte lo que pasó con lo que hizo Hernando Barragán construyendo Wiring, que después se convirtió o no se convirtió, digamos que hay una historia interesante de lo que es Arduino hoy en día. El desarrollo de Processing como una plataforma de programación que adoptamos en el programa de medios interactivos en Cali. Yo creo que de las primeras escuelas en Latinoamérica en enseñar Processing, en unas versiones alfa que publicaron pues en MIT. Pero siempre me quedaba la curiosidad de, bueno, ¿cuál es el fundamento de lo que está por debajo de la interacción? Si yo voy a traer estos principios de diseño que aprendimos con diseño básico en bidimensional o tridimensional, creo que hay bastante de lo que se puede traer a la formación de diseñadores de medios interactivos o de interacción, pero falta mucho. Digamos que hay un componente importantísimo que yo sentía que no estaba abarcado en el diseño, que era el diseño en una dimensión temporal. Y más allá de eso, pues digamos que el espíritu de diseño e interacción en ese momento estaba enfocado a la interacción entre hombre-máquina, como la idea de Human-Computer Interaction o interacción hombre-máquina era lo dominante en ese momento. En parte por toda esa migración de entender cómo se transforma una máquina, un procesador en un dispositivo sobre el cual yo ingreso información, consulto información, desarrollar los dispositivos como el teclado y el mouse que se convirtieron en convencionales. Pues digamos, heredamos esa idea de vamos a interactuar con los computadores con estas interfaces. Y eso me llevó a hacer mi doctorado en la Universidad de Chicago, en el Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago, en donde llegué a preguntar, pues, o tuve la oportunidad de preguntar, bueno, ¿qué es diseño de interacción? Y terminé pensando que en vez de encontrar la respuesta en el diseño, resultó que la mejor respuesta que pude encontrar fue basándome en la sociología. Y descubrí que la disciplina que quizás ha estudiado más la interacción en su concepto de qué es interacción,
en lo que compete al diseño es la sociología, porque en esencia estamos hablando de cómo se relacionan personas, y la noción de agencia es una discusión que, digamos, proviene en esencia de la definición de un individuo en un conjunto. Y pues extrapolar esos conceptos al diseño fue gran parte de mi disertación, y lo que quiero mostrar hoy es el transcurso de desarrollar esa idea inicial de la pregunta sobre la interacción a lo que he encontrado yo hoy en día y que he formulado a partir de esta idea de viscosidad social. En el año 2011 encontré una exposición muy atractiva en el MoMA, en Nueva York, que se llamaba Talk to Me. Era una exposición curada por Paola Antonelli, en la que se presentaban una colección de cerca de 200 piezas de diseño de interacción, en donde creo que el nombre hablaba mucho de la exposición. Talk to Me es Design and the Communication Between People and Objects. Estaba en el corazón de lo que yo quería investigar, y cuando visité la exposición y en general la curaduría de la exposición daba evidencia pues de que una de las limitaciones del diseño centrado en el usuario era pensar precisamente en la noción de usuario, en esa diada entre un agente que tiene una agencia dominante sobre otro, digamos, agente que es un artefacto que está subordinado a mis instrucciones. Y para mí, lo que pude ver en esta exposición era que esa comunicación no era únicamente en esa relación de dos individuos, en esa diada, sino que en la misma curaduría lo decía, es una pancomunicación. O sea, la comunicación pasa no en una dirección, sino sucede casi que en redes o en formas distribuidas, no necesariamente la metáfora de la red. Entonces, pues yo defino mi manera de interpretar diseño como es esta construcción de medios que pues están enfocados a promover prácticas sociales. Y como prácticas sociales, digamos, en general hablamos de formas de cuidar a alguien, la preocupación por el bienestar o la preocupación por la educación, la preocupación por la política. Y en general hablamos de diseñar objetos, interfaces, redes, lo que podamos poner en la columna a la izquierda. Y en general estamos pensando que esos diseños en el espíritu tienen la intención de promover prácticas sociales de una manera positiva. Y pues digamos que en mi preocupación de pensar el diseño siempre lo enmarco dentro de esa noción de una práctica social. La gente hace algo, un grupo social hace algo. No lo pienso como individuo, como usuario, aunque no niego esa dimensión del diseño. Digamos que es una dimensión obligatoria, necesaria, la parte de la interfaz, la parte de la relación cognitiva con las formas, como con la ergonomía, pero lo pienso siempre en ese contexto de lo social. Y me posiciono en esa intersección entre el diseño, la interacción social y algo que para mí es parte de mi motivación, pues este círculo a la parte de abajo que se refiere más a la tecnología. Y en cierto modo tengo una preferencia por la tecnología digital, porque digamos con la noción de tecnología puede abarcar cualquier tipo de artefacto. Pero en las intersecciones de estos tres círculos primarios pues hay distintas formas de pensar cómo posicionarse en términos de diseño. Yo veo mi investigación como computación social porque me interesa mucho la información de grupos sociales a través de sistemas de cómputo, cómo eso influye el diseño de artefactos. Pero me interesa obviamente artefactos que sean adaptativos y que respondan. Y esa noción de que un artefacto se adapte y responde implica una noción de agencia. Por lo tanto, ese
ese triángulo central, social agent, es como yo defino lo que me interesa diseñar. Y yo debo confesar que no diseño mucho, hago prototipos y hago experimentos, pero lo que yo hago no son productos comerciales, aunque podrían tener un desarrollo comercial. Pero mi interés es más en probar un concepto, demostrar una idea y derivar una teoría a partir de eso. Y en particular, lo que decía, me interesan estas tecnologías digitales porque esas tecnologías digitales en general tienen estos componentes que hacen que lo que pensemos como diseñadores industriales en una manera tradicional de pensarlo, y yo les digo que yo tengo una formación que viene de 80s tardíos, 90s, o sea que es una idea de un diseño industrial de manufactura y de estética. Para mí pensar que los artefactos, los objetos tienen esa posibilidad de tener componentes inteligentes y que eso implica que pueden hacer más cosas, que pueden sensar situaciones o condiciones de un contexto y que a partir de eso no solamente pueden reaccionar, sino que pueden comunicarse entre ellos, que es el círculo que está a la izquierda. Es decir, son artefactos que no están aislados de los otros. Siempre hablamos de diseño de sistemas, pero esta manera de pensar sistemas es una manera en que los artefactos entre sí se comunican. Hace que sea una dimensión de diseño que a mí me parece que es todavía un espacio para explorar. Y necesariamente pues siempre está esa dimensión de la interfase, porque siempre hay una noción de alguien humano que está en relación con todo esto. Entonces, en esa curiosidad por encontrar un marco teórico, terminé leyendo de las teorías de sociología en las que había una noción de agencia distribuida. Es decir, no solamente habían agentes humanos, que eran parte de la discusión de la sociología tradicional de los principios del siglo XX, hablaba de esta idea de grupos sociales en los cuales los artefactos eran más como representaciones culturales, a nociones de agencia distribuida en las cuales los artefactos también son agentes en la sociedad. Entonces el marco teórico que yo adopto en esta investigación es la teoría del actor red o Actor Network Theory, desarrollada yo creo que ya viene 30 años de desarrollos desde Law, Callan, Bruno Latour, que quizás es el autor más conocido en estos discursos de poshumanismo o agencia distribuida. Y con base en eso propongo un modelo que quiero ilustrar con este cuadro que se llama París en un día lluvioso. Y en esta escena encontramos una serie de actores que son unas personas. Hay otros artefactos que están influyendo la interacción en esta escena, pero me quiero enfocar en esta parte del cuadro, en donde pues hay unos no humanos interactuando o haciendo parte de la interacción, donde están las sombrillas, está el andén, y hay unos humanos que están en interacción. Y evidentemente, pues digamos que la interacción en este andén de la pareja que viene y el individuo que va podría haber sido distinta si las sombrillas no están allí. Digamos que hay una negociación de una trayectoria, hay una percepción del espacio y hay si ustedes se dan cuenta, la persona que se desvía es el individuo que va porque va solo, se inclina hacia el lado derecho y digamos hay una negociación dentro de una lógica que está sucediendo en la calle, que tiene sus propias dinámicas, que tiene sus propias normas y valores en el contexto urbano. Y pues allí digamos que hay unos actores, cada uno de ellos entre los humanos y no humanos,
según el marco teórico que yo adopto, cada uno de ellos tiene un programa de acción. Y eso es uno de los grandes retos de hacer el switch entre pensar que la única agencia que actúa es la agencia humana, porque pensamos siempre en esa perspectiva que para mí es la perspectiva de Human Centered Design o diseño centrado en el usuario. La agencia activa es la agencia del lado del usuario, del ser humano que está interactuando. Pero hay una agencia activa igualmente en los no humanos. Y eso lo definimos como programas de acción. Cuando uno diseña estos artefactos, está insertando un programa de acción en su materialidad, en su forma. Y cuando las demás personas interactúan a través o con esos artefactos, están reificando, trayendo a la escena los programas de acción de los artefactos que están participando allí. Entonces el andén tiene un programa de acción. Evidentemente hay unas normas tácitas o unos ciertos valores que se vuelven presentes en la manera como en el momento que yo camino sobre el andén y me encuentro con otros en el andén. Y el diseño del andén, pues que parece ser algo tácito, imperceptible, probablemente no muy activo, en realidad me está demarcando unas formas de acción que están insertadas en su forma. Y lo mismo en las sombrillas, en la manera como se intercruzan en este caso. Entonces se habla de que hay unos programas de acción prescribidos en los objetos, pero cuando yo los utilizo me suscribo a esos programas de acción. Entonces cuando yo estoy andando o decido ser parte de un andén, de andar en el andén, estoy suscribiendo a un programa de acción que está embebido en ese. Y en gran parte extrapolándolo a cuando acepto términos y condiciones en una aplicación, estoy suscribiéndome a un cierto programa de acción que está insertado en un código de cómputo que es la aplicación misma. Y asimismo, bueno, ustedes podrán pensar en otros ejemplos. Entonces yo prefiero, en vez de pensar en diadas, artefactos usuario, prefiero pensar en triadas. Y esta es una contribución del marco teórico, la manera como yo defino la interacción. Y entonces hay una triada que es esta unidad de análisis que yo utilizo en mi investigación, en donde hay una unidad que es esta relación humano-artefacto, que cuando se suscriben los programas de acción de un humano y un artefacto, están intencionados hacia otra persona o hacia otro agente, no necesariamente. Entonces, vemos que esta unidad es una triada en donde hay una primera interacción entre dos agentes, un humano y un no humano, y esos, yo lo llamo la interacción within interaction, la interacción que está encerrada dentro de esta primera unidad. Y hay una cantidad de significados que se ensamblan en esa interacción. Esos significados pues vienen de la materialización de los programas de acción, y hay una mediación de intencionalidad, digamos en el sentido de este artefacto en particular, la sombrilla, tiene cierta intencionalidad, o puedo manifestar la intencionalidad compartiendo el espacio de la sombrilla con la otra persona. Y esa interacción con el otro, en particular en mi investigación, me interesan las situaciones de cooperación y colaboración. Hay muchas formas de interacción social, no hay una clasificación que yo haya encontrado genérica. Hay formas de coerción, violencia, negociación, cooperación, colaboración, alianzas. Distintos teóricos definen distintas formas de interacción, pero a mí en particular me interesa esta, cooperación, colaboración, y yo llamo esa conexión entre la primera unidad de análisis, la primera componente de la unidad de análisis, la diada, Human Artifact, y cualquier otro agente, between interaction. Entonces yo hablo de que hay within interactions y between interactions cuando estamos
analizando el diseño de artefactos relacionales. Y bueno, las configuraciones pueden ser diversas en la manera como yo defino qué hay within y qué hay between. Hay una forma convencional, puede haber relaciones entre dos no humanos, dos agentes no humanos y un agente humano, o bueno, distintas formas de configurar estas relaciones. Y pues en general las formas de cooperación, cooperación y colaboración son palabras que se utilizan sobre todo en inglés de una manera muy, se intercambian los significados. No hay una distinción semántica entre lo uno y lo otro. Pero yo creo que hay diferencias entre cooperar y colaborar. Y yo lo defino aquí en esta forma. La cooperación, hay un libro muy bonito que es una investigación de la cooperación a partir todo un análisis del dilema del prisionero, en donde se investiga cómo cooperar en una situación de conflicto. Y evidentemente en una situación de conflicto significa que cada una de las partes quieren lograr su máximo beneficio. Por lo tanto, la noción de cooperar es más o menos como hagámonos pasito, porque en la medida en que no nos afectemos, logramos un beneficio cada una de las partes. Pero colaborar es distinto, colaborar es yo le ayudo, no es hagámonos pasitos, sino yo le ayudo a lograr su objetivo. Y dependiendo de la situación, si es cooperar o colaborar, en mi investigación me parece que la forma como actúan los objetos, o como se median las relaciones, es diferente. Y mi tema de investigación, pues en particular el caso que yo investigué en mi investigación doctoral fue el análisis de peatones en la calle. Y hice una investigación observando horas de gente cruzando un paso cebra entre dos esquinas. Y aquí hay una característica en particular de este tipo de interacción y que me interesa distinto a cualquier otra forma de colaboración, y es que aquí no hay un acuerdo previo. O sea, aquí nadie se ha puesto de acuerdo para decir usted va por la derecha y yo voy por la izquierda. Aquí la interacción emerge en la manera como convergemos. O sea que la manera como la gente fluye en realidad sortea conflictos, porque es posible que en el momento cero arriba la gente está parada en las esquinas y no hay una coordinación previa para decir yo voy a coger por la izquierda, ni hay una regla específica. No estamos en Londres, los que van vamos por la izquierda y los que vienen por la derecha. Es diferente. Y en un software que desarrollé para analizar esto, me di cuenta que en general el programa de acción que estoy interpretando aquí es la secuencia de pasos que es la reificación o la materialización de la intención de cruzar. Y en la manera como yo analizo esto, identifico que esta persona que está aquí tiene una proyección de dónde podría estar un tiempo más adelante, y en esa intersección, que es esta área verde que se va generando, esas áreas verdes se van construyendo y emergen en la manera que fluye la gente y se disuelven con el tiempo, porque la gente cruza o cambia de trayectoria. Y esa emergencia y disolución es donde yo detecto algunos potenciales conflictos. Entonces, mi método fue bastante empírico. Miremos cómo camina la gente en la manera de entender sus trayectorias. Evidenciamos potenciales conflictos, y esos potenciales conflictos son los que la gente en realidad está haciendo para negociar cooperaciones o colaboraciones, y pasan cotidianamente en el andén todo el tiempo. Entonces, como parte de mi investigación, creé unas instancias de unos potenciales mediadores relacionales que sugerían trayectorias y sorteaban formas de negociar el espacio.
Esta es una simulación de cómo funciona pues, hoy en día un paso cebra. Eventualmente unas personas ceden paso a otros. Esto es a partir de observaciones, de mis observaciones del andén. Y realmente las configuraciones, es bien interesante cuando como uno camina en el andén, uno puede ir solo, grupos, y los grupos son generalmente parejas o grupos de 3. Cuando van 4 personas, usualmente van 2 parejas. Y cuando van 5 personas, van 2 y 3. Nunca van los 5 así, van organizados. Es decir, es una manera, tal vez por la manera como se comunican, y se puede hablar con 2, pero no con 5 al tiempo mientras caminamos. Y en general, las trayectorias de cada uno dentro del grupo dependen mucho de reglas sociales del andén. Si ustedes vieron la pareja que iba hacia la izquierda, uno de ellos se dio paso y el otro. Es una representación de lo que yo observé. ¿Sí? Depende mucho de las circunstancias. Además, esto es una generalización porque si el que va en la pareja es una pareja con un bebé, hay un tercer actor que influencia la dinámica del grupo. Pero propuse entonces, ¿qué pasa si este paso cebra es inteligente y entiende de alguna forma lo que va a pasar? Y hace unas sugerencias de trayectorias en las que probablemente la cooperación sea más eficiente. Es decir, ¿en qué medida puede ser esta cooperación más eficiente? En la medida en que yo cambio mi trayectoria lo menos posible. Como individuo, digamos que no es muy costoso cruzar de un lado a otro y cambiar mi trayectoria. Cuando hay mucha más gente en el sendén, digamos 20 personas, me cuesta trabajo sortear mi camino. Y esa variación de mi trayectoria implica modificaciones sobre mi programa de acción original. Entonces, esa variación del programa de acción original es lo que termina siendo mi interpretación de la viscosidad social. Pero voy a seguir mostrando otro posible ejemplo de lo que podría ser un paso cebra inteligente. Ahora, esto no está pensado para hacer pasos cebras que se construyen en las ciudades. Como digo, son pruebas de concepto sobre cómo influenciar la interacción social de un grupo, de una interacción espontánea, natural y que no ha sido precoordinada. Igual, a través de un software, creé un prototipo en un laboratorio y invité participantes y les recreé lo que pasaba en el andén e hice un análisis de esas trayectorias. Estaba mirando qué tanto se desviaban sus trayectorias, qué tanto cambiaba su velocidad, y eso era una señal para mí de en qué medida estos significantes, o significantes, bueno, influenciaban la interacción social. Entonces, me di cuenta que en realidad hay unos significantes o estos objetos, señales, en realidad están influenciando más que otros, pero depende de las condiciones sociales, de las condiciones del grupo social. Cuando hay una necesidad de cooperar, en realidad es más conveniente una señal subjuntiva. Y subjuntiva lo traigo de una manera de decir que es una sugerencia. No es una manera prescriptiva de decirle a la gente, esto debería pasar. Y esa es una de las cosas interesantes en la modelación de los no humanos como agentes, que los no humanos no necesariamente imponen programas de acción, aunque hay unos que imponen programas de acción. Bruno Latour tiene un ejemplo muy claro de cómo se impone un programa de acción a través de un no humano con los policías acostados. Entonces, el policía acostado impone una reducción de velocidad y de una manera, digamos, prescriptiva,
restringe el flujo de acción de un conductor en una calle. Entonces, los programas de acción de los no humanos son, en cierta medida, pueden ser sugerencias o pueden ser prescripciones sobre la acción de los humanos. Y en gran parte de las discusiones de la comunidad de Science and Technology Studies es de qué manera la arquitectura, el urbanismo y el diseño están condicionando programas de acción de los humanos. Y en ese sentido, pues tiene una carga política importante. Entender esa forma como estas sugerencias, esas señales de sugerencia afectaban la manera como caminaban las personas, me dio una visión de que el flujo de la acción de las personas se modificaba en la medida en que estos participantes no humanos afectaban la acción. Y para mí eso fue una metáfora de pensar en que, pues que la acción social tiene un flujo y que hay tecnologías y artefactos que lo impiden o lo promocionan. Y esa resistencia al flujo sucede por las tecnologías, sucede por la convergencia de personas, sucede por la escasez de recursos. En este caso, el espacio del andén es un recurso. Y ese cambio en el flujo implica que hay una cierta viscosidad en el grupo social. Entonces, el origen del concepto de viscosidad social viene de pensar que hay cierta predisposición al flujo en lo social, pero que hay resistencia, y la resistencia viene porque me encuentro con otros, y esos otros pueden estar cooperando, colaborando en conflicto, en resistencia, y los otros incluyen otras personas y otros artefactos. Y pues ese concepto de viscosidad social está publicado en un capítulo de un libro y en un journal, en paper de journal, pues se deriva entonces de esa condensación de este concepto de agencia híbrida distribuida de Actor Network Theory. Y de ahí pues viene este concepto de objetos relacionales, que en mi intención de investigación me interesa pensar en cómo estos objetos relacionales aumentan la capacidad de los individuos en percibir información del contexto y sobre todo en representar significados moralmente aceptados en los contextos. Y esos significados moralmente aceptados dependen muchísimo de las modelos relacionales donde se estén usando, implementando esos artefactos. Hay modelos relacionales que están basados en la proporcionalidad, entonces todos somos un sistema democrático, todos somos dueños de todo y tenemos derecho a todo, en proporción. Y en ese sentido, estos significantes relacionales deben representar esa proporcionalidad. Pero hay sistemas relacionales en los que son jerárquicos, en los que hay una estructura, bien sea por no sé cómo se traduce, kinship, por familiaridad, digamos, mi abuelo tiene una jerarquía sobre mi papá sobre mí, y yo sobre mi hijo, y mi hijo sobre... Esa estructura es una estructura jerárquica. O hay organizaciones sociales que tienen una jerarquía, en gran parte de las organizaciones de trabajo son jerárquicas, entonces no es que todo es de todos y todos tenemos derecho a todos, es que el jefe, después viene el siguiente, y en ese sentido hay una estructura jerárquica. O hay estructuras basadas en el mercado, en donde lo que yo contribuyo me da derecho y si no contribuyo no tengo derecho. Y esos artefactos relacionales entonces deberían ser sensibles a la lógica relacional en donde están siendo implementados. La lógica del contexto del andén es una lógica de todos, o debería ser así. Y los modelos relacionales las instancias que mostré de andenes que se bifurcan o se tratan de representar
se bifurcan en el sentido que benefician a los grupos que vienen, los grupos grandes. Y en cierta manera hay una lógica, una carga de ahí política, es decir, favorezco a los que vienen en parejas o en grupos de 3, porque pues digamos ese es el compromiso que hice en ese momento como diseñador sobre ese artefacto. Ahora, un ejemplo de poca viscosidad social, un flujo grande de la acción, es este caso que quiero mostrarles, que es una situación particular que está sucediendo en esta noticia de hace una semana en Los Ángeles. Scooters disrupted traffic in downtown LA, as you might imagine. This was about midnight. Police chased 200 people down city streets in the Arts District after many started running red lights and weaving their way around cars. No word if anyone was cited or arrested. Bueno, en mi manera de marcar esta interacción social, pues sí, hay una diada, la patineta del usuario, pero la acción de la patineta del usuario no está intencionada únicamente a ir de A a B, sino de construir un grupo. Y eso, digamos, en sentido de between interaction es una cooperación, ir juntos, ¿sí? Pero esto se ha vuelto un problema en Los Ángeles porque se pueden llegar a congregar hasta 100, 150 usuarios, que técnicamente no es una violación a la ley, a menos de que vayan en contravía o que no respeten las señales de tránsito. Pero hay cierto extremismo en que no se reúna tanta gente, porque parece ser que intimida a la policía de Los Ángeles. Pero yo quiero mostrar esto como un ejemplo de una alta fluidez en la viscosidad social. Y está en el programa de acción de cada uno de los agentes, de la patineta, de las personas que están allí, está fluyendo de una manera, digamos que muy veloz, y se coordinan. La manera de coordinarse es muy sencilla, es tal hora en tal esquina, y allá aparece la gente en sus patinetas, y bueno, las trayectorias no sé cómo se definen, pero en general hay un flujo por la ciudad, y generalmente es por el centro de la ciudad. Es un ejemplo de una forma de fluir y de una viscosidad social muy, muy alta. Lo que está haciendo hoy en día, se acaban de implementar una norma, es crear lo que se llama una barrera de comunicaciones. Y se ha vuelto un problema tan grande que la manera de reducir la viscosidad social de este grupo es cortar la información. Es decir, las patinetas se bloquean si entran en un radio dentro de la ciudad. Es una prescripción normativa en el software y el código de las patinetas en las que ya no pueden entrar a ciertas áreas de la ciudad si van en un grupo grande. Ahora muestro, parte de mi investigación podría aplicarse en esto y hacia allá voy con mi narrativa. Mi última investigación ha sido de cómo medir esa viscosidad social. Digamos, en términos específicos sobre mis investigaciones empíricas, pues se puede medir sobre peatones, pero yo quiero generalizar esta noción a otras formas de pensar viscosidad social en otros contextos y otras situaciones. Y he tratado de encontrar un ejemplo que ilustre bastante bien una situación genérica. Y en realidad esta noción de pensar lo social como un fluido no es mía, no soy el único pensando así, es una discusión que se ha planteado en sociología igualmente, y se ha pensado como una topología. Y es interesante cómo estas formas de pensar la organización de un sistema social han evolucionado en la medida que las teorías y los métodos para recolectar información han permitido entender mejor los grupos sociales. Y una de las cosas admirables es, por ejemplo, que toda la teoría de análisis de redes, que en matemáticas se llama graph theory, teoría de grafos, fueron
muchos de los conceptos fueron desarrollados por sociólogos para entender lo social como una red, por ejemplo, y esa es una discusión, digamos, de los 60s que hoy en día se ha vuelto muy vigente porque, pues, digamos, la manera de recolectar información en red, de las redes sociales es pervasiva y fácil de medir. Pero esa topología, digamos, me ayuda para extrapolar ese concepto de viscosidad social en otros conceptos en sociología de fluidez y espacialidad, de lo social como un fluido. Y encontré un experimento realizado en 1969, es un experimento de percepción de proximidad de colores. Es un experimento realizado por Shepard y Cooper. Roger Shepard es un investigador de psicopercepción y lo que estaban tratando de demostrar era que había un cierto isomorfismo entre mi noción de proximidad en mi acción física y la noción de proximidad que yo tengo de las cosas en mi cabeza. Es decir, si yo percibo que dos cosas son cercanas en el mundo físico, cuando pienso en ellas, también pienso que son cercanas. Y la manera de probar esto en un experimento fue a través de la percepción de color. Entonces, mañana voy a hacer un workshop de esto, entonces puede que esté condicionándolos para los que van a participar mañana. Pero la idea es la siguiente: Shepard invitó a unos participantes y les dijo, quiero que ordenen estas muestras de color por proximidad. Entonces había una tarjeta con rojo y verde, una tarjeta con rojo y amarillo, otra tarjeta con rojo y naranja, y las ordenaban de acuerdo a un ranking de proximidad. ¿Qué color creen ellos que está más cercano al otro? Pero no solamente hizo esto con muestras de los colores, sino con las palabras que nombran los colores. Entonces la palabra naranja con la palabra rojo, la palabra naranja con la palabra verde, y después comparó los rankings y encontró que cuando yo pienso en la palabra rojo y la comparo con mi imagen mental de la palabra naranja, es más cercana que cuando la comparo la palabra rojo con la palabra violeta o con la palabra azul. Y cuando veo los colores, evidentemente hago lo mismo. Es decir, hay un isomorfismo entre lo que yo percibo y la imagen mental de lo que yo tengo, por lo menos en términos de percepción cromática. Posteriormente, Shepard hizo otro experimento con las siluetas de los estados, de los 50 estados de Estados Unidos y los nombres de los estados. Y encontró también una relación isomórfica entre estas dos formas de información. Bien, para mí eso es interesante, y además los que estén en el tema de analítica de datos, Shepard es el inventor de una técnica que se llama Non-Metric Multidimensional Scaling, que es una forma de hacer procesamiento de estos listados de información para encontrar patrones. Lo que encontró Shepard como patrón es que las personas en general tienen ese modelo círculo cromático embebido en su forma de pensar, que yo estoy cuestionando si es parte de la educación occidental, que todos tenemos una formación en que esa es la forma de ordenar colores, y que de pronto si hacemos este experimento con personas que no han sido expuestas a la teoría del círculo cromático de Newton, probablemente tengan otra manera de relacionar esto. Pero los participantes, además del experimento de Shepard, eran personas con visión completa, con daltonismo, los dos tipos de daltonismo, y había una población de personas invidentes. Y los invidentes tienen, interesante, una percepción cromática que no tiene la misma homogeneidad del círculo, y obviamente es la percepción cromática sobre las palabras únicamente, pero que generan una silueta
de cierta manera obloide, pero pues digamos no es el mismo orden específico ni la equidistancia entre los colores. Bueno, ese es el experimento que yo adopté para evaluar el tema de viscosidad social. Lo que yo hice es, en el caso de Shepherd, cada uno de los participantes comparaba todas las muestras de color. En mi experimento, yo le dije a las personas, ustedes son un color, ustedes rojo. Y en este salón hay alguien que es naranja, y hay alguien que es púrpura, y hay alguien que es azul, y hay alguien que es... Y basado en su percepción de proximidad, de usted que cree que es su color más cercano, muévase en el espacio y acérquese a los que usted cree que son cercanos y aléjese de los que usted cree que son distantes. A cabo de 2 minutos de interacción, ese es el resultado. Las personas se organizan en forma de un círculo y no se alcanza a ver bien en la imagen, pero la secuencia es el círculo cromático de Newton. Es decir, en este grupo social, basado en una regla básica que es acérquese al que usted cree cercano y aléjese del que usted cree distante, la organización de este grupo emerge como un círculo. Y hay unos procesos dentro en la formación de lograr una estabilidad en ese grupo, que son inicialmente una nucleación, así, grupos pequeños en los que hay mucha negociación. Hay cierto conformismo, pero llega un momento en que me siento conforme, soy rojo, estoy entre unos violetas, no está mal, pero empiezan a llegar los azules y me siento cada vez más distinto. Entonces, como rojo, me muevo a otro grupo que tiene naranjas, y donde me siento mejor. Esas dinámicas se observan en el proceso, y después de que se consolidan ciertos grupos, empieza a haber una apertura de cada uno de ellos, que es lo que muestra una imagen central, y finalmente convergen en este círculo. Ahí construí un simulador que simula la interacción de lo que sucede allí, basado en unas reglas que están fundamentadas en mi percepción de lo que pasa en el espacio. Y en esencia, el simulador me permite medir la viscosidad de la siguiente manera. Hay un agente que es el rojo, que se encuentra a cierta distancia del amarillo. Digamos que en este caso son 3 pasos. Pero el rojo tiene un modelo mental en su cabeza de qué tan cerca se considera él de que debería estar del amarillo. Y tiene un modelo mental de esa proximidad que la relaciona con la proximidad física en el espacio. O sea, la proximidad cromática tiene un mapeo sobre la proximidad física. Entonces, en el momento T1, el señor rojo se encuentra a 3 pasos del amarillo, pero en su cabeza, amarillo debería estar a un solo paso. El verde a 2 y el azul a 3. Ese es su modelo mental. Y entonces allí hay 2 significados que convergen en la interpretación de la distancia física. Hay un significado que es el significado objetivo y otro que es el significado subjetivo. Esto viene igual de la teoría fenomenológica de la interacción social. El significado objetivo es la interpretación que alguien hace de la proximidad, de un observador hace de la proximidad. Entonces, cuando yo soy rojo, observo la proximidad, veo 3 pasos, hago una interpretación de esa distancia. Construyo un significado de qué significa 3 pasos de distancia con el amarillo. Pero además construyo un significado subjetivo que es si eso es correcto o no. ¿Sí? Yo interpreto que estamos a 3 pasos de distancia, pero yo creo que eso no es correcto, deberíamos estar a 1. Entonces mi acción es acercarme. El significado de mi paso de acción, de acercarme al otro, significa que
tiene una carga de significación que yo creo que deberíamos estar más cerca. Entonces sucede el paso 2. Me moví un poquito y ese paso de proximidad es interpretado obviamente por el amarillo también, que el amarillo puede estar conforme o no, ahora explico esa parte, hasta que llega un momento en que digo, ok, estoy a un paso del amarillo y me siento bien. Y es en un momento que se forma un núcleo. Voy a explicarlo de núcleo más adelante. Rojo y amarillo están a un paso de distancia. Para el rojo la situación es correcta. Pero el amarillo tiene otro modelo mental. Para el amarillo, rojo debería estar a 2 pasos. Entonces, cuando el amarillo se siente que hay alguien muy cercano, tiene un margen de tolerancia y dice, yo acepto que usted esté a 3, acepto que usted esté a 2, pero a 1 ya es muy cerca. Entonces, amarillo se distancia. Y esa acción de distanciarse tiene además otro significado. Entonces, se sucede una reversión de ese núcleo que se ha formado antes. Hay una reversión. Y eso sucede en toda la interacción, desde el momento en que se inicia la organización de los colores hasta que llega un momento de convergencia. Esas dinámicas de nucleación y reversión son los que yo estudio para entender el proceso de generación de esta organización. Pero, para decir cómo mido la viscosidad. La viscosidad social, como ya dije antes, es la divergencia en el programa de acción. En el andén, yo voy en un programa de acción y cuando cambio mi trayectoria, surge una viscosidad. Ese cambio de trayectoria es un cambio entre lo que yo quisiera ejecutar y lo que tengo que ejecutar. O sea, hay una diferencia una conciliación entre lo que yo quiero hacer, cruzar de una esquina a la otra, y cómo me toca cruzarlo, que es sortear la trayectoria. Si estoy solo, no tengo viscosidad, voy en una línea recta, pero si hay mucha gente en ese andén, tengo que cambiar mi trayectoria. Entonces hay una conciliación entre lo que yo quiero, mi programa de acción inicial y el programa de acción ejecutado. Y eso es lo que esencialmente mido acá. El rojo espera estar a esas distancias de los 3 actores y las pongo en una medida longitudinal. Pero después de dar mi primer paso, resulta que el mundo no está hecho de lo que yo quiero como yo quiero que sea, sino cada uno de ellos tiene una perspectiva sobre la acción. Entonces cada uno ejecutó su programa de acción como quiso y resultó que aun si yo quise ubicarme en el lugar, como rojo me movía al lugar que yo considero que es el mejor lugar, también lo hizo el verde, también lo hizo el amarillo, también hizo el azul. Entonces hay una discrepancia entre lo que yo espero y lo que está sucediendo en la realidad. Una discrepancia entre mi interpretación del significado objetivo de la acción y el subjetivo de lo que yo quiero que pase. Y esa discrepancia es la viscosidad. Y hay viscosidad local para cada agente y hay una viscosidad global para el conjunto de agentes que participan en el colectivo. Resulta que esa condensación de núcleos y esa reversión de los núcleos, tuve la oportunidad de compartir estas nociones de interacción con un físico que está haciendo también estudios de interacción en otros niveles, partículas. Y resulta que cuando hay procesos de temple en los metales, hay unos análisis que se llama estudio de las fases de nucleación. Y es cómo se transforman las partículas, cómo se están acomodando en el temple de los materiales. Y sucede una cosa similar a lo que estoy presentando aquí. Se crean núcleos, pero esos núcleos también se descomponen en ciertas medidas que hay mejores formas de acomodación de las partículas. Entonces, esa nucleación de fases básicamente viene de este análisis de materiales y de partículas, pero en esencia lo que es interesante aquí es que hay una convergencia en núcleos y reversiones de esos núcleos.
Estos son simulaciones momentos de la simulación en el software que construí, y cada una de las áreas representa una fase. Entonces, aquí hay una noción de grupo, cierta noción de convergencia, y esos grupos se condensan, pero después aquí se desaparecen unos, emergen otros, hasta que en este caso hay una convergencia en una única organización, que es el círculo cromático. Y esa gráfica que está allá representa el nivel de viscosidad social. Es decir, al principio hay mucha viscosidad, la gente cambia su programa de acción de acuerdo a la posición de los otros, pero en este caso en particular, porque hay un modelo compartido de cómo debería ser la organización social, que es el círculo cromático, hay una curva de convergencia. Y en este caso, pues, digamos, la viscosidad se reduce a un punto mínimo. Bien, ahora, hay unas nociones importantes en este experimento. Y aquí hay unas condiciones interesantes, y es con cuántas personas me comparo. Me estoy comparando con 10, pero cuando aumento, pues, surge este círculo cromático. Y es muy parecido a lo que pasa en el salón. Espero que van mañana al workshop. Voy a hacer unas cosas un poco diferentes, pero van a estar condicionados. Bien, y esta es la manera de medir la viscosidad, y de unas visualizaciones. Gran parte de mi investigación es visualizar los datos, y me interesa mucho hacer representaciones visuales. En este caso, esta visualización es, pues, convencional, la curva de la gráfica, pero en este caso, esta forma de visualizar esa matriz indica que este color, por ejemplo, en este caso, está en relación con este otro, 10B. Esta es la proximidad ideal, esta es la proximidad en la que está en ese momento. Hay un contraste, digamos, cromáticamente o a nivel de contraste, eso representa la viscosidad, la discrepancia entre donde yo quiero estar con respecto al otro y cómo estoy en ese momento. Y como se dan cuenta, en la medida que hay menos viscosidad, converge y sucede En este momento fue cuando cambié el parámetro, dije de 10 a 15 personas alrededor, y hay otra forma de convergencia y de organización. Entonces, pues, digamos, esta es una visualización poco convencional, pero me parece que representa esa noción de viscosidad. Bien, cosas interesantes que encontramos en este experimento. Pues lo primero, pues, es una posibilidad de medir, y aquí es una representación abstracta, porque, pues, digamos, no hay organizaciones sociales en torno, bueno, sí hay, en torno a colores, pero colores de piel, no cromáticos, círculos cromáticos. Pero hay una noción de tolerancia sobre qué tolero yo de quién está cerca mío. Si siento que soy rojo y están naranjas al lado mío, está bien, pero si soy estricto, quisiera un naranja en particular. Ese margen de tolerancia, de qué tan cómodo me siento con los demás, tiene unas implicaciones importantísimas en la convergencia. Cuando soy muy tolerante, el círculo cromático no se consolida. Es decir, como que cuando estoy súper relajado y todos son súper relajados, en el grupo social no hay convergencia. Cuando soy estrictamente mínima tolerancia, no hay convergencia estable. Estoy todo el tiempo vibrando porque no me siento definitivamente cómodo. Sucede que del porcentaje de tolerancia hay un valor en particular que es el más eficiente, y es del 60% de tolerancia. Es decir, que si en un grupo hay una gran parte de los participantes tienen un 60% de tolerancia a ser conformes en donde estoy, la convergencia del grupo es más rápida.
y se logran acuerdos más rápido. Si todos son intolerantes, nunca hay estabilidad, pero hay una cierta forma de convergencia. Y si son todos súper relajados, no se logra convergencia. Igual la cantidad de personas que interactúan entre sí, es decir, si yo puedo interactuar con 100 personas al tiempo, eso hace que la convergencia sea más rápida. Si interactuamos solamente con 2 o 3, pues hay convergencia en un núcleo muy pequeño, pero no a nivel de la gran escala. Y en gran parte, pues digamos, los medios de comunicación hacen que esa convergencia pueda pasar. Digamos, el poder de interactuar con muchos hace que se pueda suceder esa convergencia fácilmente. Y esta noción de reversiones, en cierta medida, sucede cuando yo estoy en un grupo y me despego del grupo porque no me siento cómodo allí. Esa noción de reversión es disminuir el volumen de personas que hay en un grupo porque algunas migran a otro grupo o se despegan en un subgrupo adicional. Entonces esa medida de reversión, digamos, representa en gran parte las dinámicas de lo que pasa en la convergencia. Y creemos que este experimento nos ayuda es como un proxy para revelar esas dinámicas de coordinación que pasan en ciertos fenómenos sociales, que en este caso en particular es muy especial porque sucede con la noción de un modelo compartido, que es que todos tenemos una percepción homogénea del círculo cromático. Ahora, aplicaciones de estas ideas en instancias o situaciones sociales digamos, más tangibles. En particular me interesa investigar la forma de promover cooperación en sistemas de ciclistas o de muchos individuos en vehículos individuales, y el ciclismo en particular me llama mucho la atención, me interesa como movilidad urbana, y hemos estado trabajando en un sistema tecnológico pues, que reduce en cierta medida el costo de cooperar, porque coordinar entre muchos es costoso. Muchas veces cuando yo pienso que coordinar es una forma óptima de compartir, el gran problema es coordinar con los demás. Tiene un costo. Si quiero que salgamos a patinar mañana, tengo que llamarlos a todos y poner, a menos de que haya una manera de que yo pueda llegar a todos ustedes y que coordinemos un sitio. Pero en mi interés están esas formas de coordinación no orquestadas, como cruzar el andén sin tener que ponerme de acuerdo con todos. Esta tecnología que estamos desarrollando es una forma de delegar en los no humanos la coordinación para sugerirle a los humanos formas de acción que en general la negociación la hacen, el costo de negociar lo hacen los no humanos, y los humanos podemos suscribirnos o no a esas sugerencias. Entonces, es una tecnología que básicamente implementa la CACC. Voy a decirlo en inglés. Cooperative Adaptive Cruise Control, que está implementado en convoys de vehículos autónomos. Entonces hay un líder y hay otros carros que se conectan y siguen al líder del convoy. Y no hay choferes en los otros, o los choferes delegan el control al carro, y el carro sencillamente se sincroniza con el de adelante y ajusta aceleración de acuerdo a la aceleración del vehículo de adelante. Bueno, esa tecnología existe, pero lo que hicimos simplemente fue ponerla en bicicletas. Y nos dimos cuenta que, bueno, la idea parecía bastante sencilla, pero cuando pensamos en bicicletas, no hay forma de delegar el control a la bicicleta. Es decir, este es un agente híbrido que siempre requiere de un humano. Y para los ingenieros esto es interesante, como lo refieren como el error humano, porque el sistema está diseñado para que funcione, pero si hay algún error, si se equivoca el ciclista, es un error humano. No es un error de diseño, no es un error de ingeniería, es un error de no interpreté la señal, es decir, está más en la carga de los humanos. Y la intención es esta.
hay un ciclista que es líder, que es este que está aquí adelante, y ese líder pues envía una señal a otros ciclistas, y esos ciclistas, que son los que están en azul, son, digamos que, arreados por el ciclista líder. Hay otros ciclistas que no tienen esa tecnología, que fluyen a su propia velocidad. En esencia, esa es la idea original de implementar el sistema de los vehículos autónomos, pero en realidad lo que estamos proponiendo es una idea como esta. No hay líderes en este grupo. Lo que hay son señales que ofrece la ciudad para fluir en las carreteras, en las calles. Entonces, esa señal es esa ola verde, y las bicicletas se conectan a un fantasma. Un fantasma es una bicicleta fantasma, que en la medida en que yo me suscribo a ese grupo, que va en esa franja verde, la ciudad tiene la posibilidad de detectar esos grupos de ciclistas y con base en eso ofrecer servicios especiales para esos grupos de ciclistas. Ahora, un servicio, por ejemplo, es una ola verde de semáforos. Si yo voy en un grupo que vamos 10 personas, 15 personas, la ciudad detecta que hay un grupo de 10 o 15 y puede ofrecerles ese privilegio. Si voy solo o vamos dos, pues no, el costo de parar el tráfico de los vehículos para darle exclusividad a dos bicicletas puede no valer la pena, porque puede producir otra congestión. Pero si somos 15 los que nos beneficiamos, pues digamos es una manera de privilegiar un sistema de transporte que es mucho más sostenible y mucho más saludable. Ahora, esto lo hemos investigado en una técnica similar a la de los colores, que es un modelado de agentes, y descubrimos que es sostenible hasta ciertos tamaños de pelotones. Es decir, no puedo crear un pelotón de 30 bicicletas, porque la coordinación, digamos, hay un ruido, hay un ajuste entre la señal y el algoritmo que tenemos ahora permite ajustar hasta 10 bicicletas. Es decir, el máximo tamaño de pelotón en el que podemos garantizar de que haya una distancia y una consistencia del grupo. Pero este modelo creemos que está siendo bastante prescriptivo, está diciendo si todos obedecen, hay un margen de error de si obedecemos bien o no. Y esa noción de obedecer a mí me parece que no es la visión correcta sobre este sistema. Entonces estamos haciendo un sistema nuevo, diferente, y hemos desarrollado una aplicación en la que uno puede construir una ruta y la activa, y en este momento, si activo mi aplicación, voy a ver que hay un fantasma que va por el anillo vial, y si voy a una velocidad suficiente, que estoy dentro de ese circuito, de ese segmento verde, estaría en un convoy de ciclistas. Si hay varios usuarios que la tienen y la activan, podrían ver el fantasma, y si siguen las señales, pues nos reuniríamos, convergiríamos en un grupo. ¿Sí? Se pueden implementar cuantos fantasmas queramos, y la idea es que hay un sistema en la ciudad que tenga estas lógicas de cooperación. Pensamos que puede funcionar en una ciudad, por ejemplo, Bogotá puede tener una posibilidad de ser una ciudad para una tecnología como esta, porque necesita pues un grupo suficiente de ciclistas en donde hayan ciertos focos urbanos en donde la gente converja sobre esos focos y después al final del día vaya hacia otros lugares de la ciudad. Y pues bueno, esto está en fase de desarrollo, estamos probando la aplicación en este momento. Y ha sido todo un tema. Hoy en día tengo la aplicación lista, pero estamos en un invierno que no he conseguido participantes en Urbana, en Illinois, porque nadie se quiere subir una bicicleta. Me toca esperar hasta el verano o venir a Bogotá.
Bien, entonces, para concluir, pues digamos que las dinámicas que motivan mi investigación están dadas por esta noción de artefactos relacionales que aumentan la conciencia o la percepción de una situación social, que ayudan a tomar decisiones a grupos y colectivos y que se basan en esta noción de computación distribuida en distintos artefactos que tienen cierto potencial de censar, de procesar información y que en esencia se comportan como agentes sociales, y que me interesa pensarlos como agentes sociales porque en el fondo están afectando la acción social de los grupos en los cuales participamos. Eso es.